Dios te bendiga, quien te saluda es Marco Cáceres. Estamos en una nueva edición más de Punto y Coma. Estamos bien contentos el día de hoy. Acuérdate que Punto y Coma existe con la única razón de traer un testimonio para manifestar el poder de Jesús de Nazaret, que Él está vivo. No te olvides de eso. Traemos testimonios, traemos temas de actualidad. Y hoy día tenemos una persona muy especial que nos visita. Es el hermano Dani Martínez. Dani Martínez, gracias por estar acá. Dale un saludo a nuestros televidentes para poder, pues, entonces comenzar tu testimonio, Dani, por favor. Gracias a ti, antes que nada, por invitarme y tenerme aquí presente. Saludo a la audiencia que nos está escuchando y mirando a través de estos medios y bendiciones para todos. Gracias, Dani, gracias. Dani Martínez. Correcto. Original de Puerto Rico, Amén. Nuestro querido Puerto Rico. Tienes 13 años como hermano cristiano en la fe y actualmente estás casado, tienes 6 hijos. Corrígeme si estoy en lo correcto. Está correcto. Ok. Y eres diácono del Ministerio Internacional Rey Jesús Orlando. ¿Eso es correcto? Correcto. Eres un líder espiritual donde está difundiendo la palabra de Dios actualmente en esta bella ciudad de Orlando. Sí. Pero Dani, tú tienes una historia. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Tienes una historia maravillosa. Cuando tú me la contaste, pues yo te confieso que me conmoví. Yo dije, wow, de verdad que el Señor es poderoso, existe, es real, ¿no? Y esta historia tiene que escucharla, tiene que verla y escucharla a nuestros televidentes. Así que vamos a remontarnos un poquito. Yo voy a simplemente ayudarte. La historia la vas a contar tú. Correcto. Pero yo te voy a ayudar un poco y vamos a retroceder un poquito el tiempo. ¿Ok? Perfecto. Y vamos a ir desde el principio. Cuéntanos o cuéntales a nuestros amigos televidentes cómo empezó todo esto. Tú estuviste en tu vida, fue una vida muy vacía, como me contaste, una vida convulsionada, una vida difícil. Y vamos a retroceder. Cuéntanos cómo pasó y dónde pasó esto. Por favor, te escuchamos, Dani. Sí, resulta que en el transcurso del tiempo y en mi crecimiento de mi niñez, después vino la juventud, tuve una casa con unos padres que estaban criando 8 hijos. En ese entonces, 8 hijos. 8 hijos, Okay. 5 hembras y 3 varones. Yo soy el menor de todos ellos. Okay. Entonces, notaban la vida mejor que ellos podían. Mi madre era cristiana, mi padre no era cristiano. Okay. Pero mi madre no asistía a la iglesia, estaba apartada. Pero era una persona que siempre estaba orando y tenía su intimidad con Dios. Okay. Y tenía temor de Dios. Pero la parte de mi padre tenía una familia grande, son muchos hermanos. Me crié en un barrio. Cuando pequeño de ese barrio me fui cuando ya estaba poco más avanzado en la juventud. ¿De qué pueblo de Puerto Rico? Santurce. Santurce. Entonces, en Santurce vivíamos en un barrio que se llamaba, le decían el Fanguito. El Fanguito. Le decían el Fanguito porque siempre que llovía pues, había muchas inundaciones. Y la tierra, sí. Entonces, de ahí salieron varios artistas, pero por la familia y el núcleo en el cual estaba envuelto, pues aprendí mucho la mala vida. Okay. No lo actuaba porque no tenía la edad suficiente. De ahí nos mudamos a otro lugar, en Santurce mismo, pero este otro lugar le decían La Colectora. La Colectora. La Colectora. Oye, esos nombres. Son nombres pues, que cada país de uno pues, tiene nombres muy originales, muy lindos. Sí. Sí. Y entonces en este lugar me fui involucrando con amistades en la escuela, en la cual no eran muy buenas, habían unos que eran buenos, pero no
no me juntaba mucho con ellos. Okay. Y entonces era bueno para pelear. Era altanero, era jaquetón, era bravetón. Y en ese transcurso que fui en el crecimiento, veía que la gente me buscaban para pelear y ellos gozaban verme pelear, cómo golpeaba a la otra persona. Y cuando habían conflictos entre una escuela y otra, pues se me buscaba mayormente como el cabecilla. Tú eras el líder ahí. Y esto pues mis padres no lo sabían, mi familia no lo sabía, porque esta era una cosa oculta en la cual yo hacía. Estaba en mi hogar con mis padres, pero mayormente salía y me perdía. Wow. En la calle. Okay. Cuando llegué a la edad más o menos de entre 16 a 18 años o un poco menos, okay, empecé a ver que la gente me buscaba mucho y eso me hacía verme importante, me hacía verme grande. Y empecé a involucrarme en la drogadicción, casi en las gangas. Entonces, pues me fui involucrando con ese tipo de personas en las cuales estaba rodeado. Y cuando me iba a la calle, pues había veces que estaba muchos días fuera o muchas horas fuera y estaba haciendo cosas no muy dignas, no muy buenas. Okay. Pero tú te perdías 2 o 3 días de la casa. Cuando me fui del sí, hogar sí, de mis padres, sí. Okay. Mi primer matrimonio me casé, okay, y me perdía por varios días. ¿Qué hacías en esos días? En esos días, pues fíjate, lo que hacía era traficaba droga. Okay. Me iba, como le llaman ustedes, de parranda, sí, de fiesta en fiesta. Sí. Entonces, mujeriego. Ahí empecé entonces a caer a ser usuario de la droga también. Y entonces o sea, vendías droga y también eras usuario de la droga. Exacto. Y por supuesto estaban las mujeres envueltas y toda sí, una vida oscura ahí. Correcto. Inmerso en eso. Entonces, ya no estabas en casa de papis, ya te habías ido. Ya me había ido de casa de mis padres. Okay. Y entonces ahí empecé a crecer, donde la gente me buscaba y me ofrecía dinero para... ¿Con qué propósito? Para hacerle daño a otra persona en pelea, o siempre estaba armado. Después que me fui de casa de mis padres, pues siempre estaba armado. Cambiaba de vehículo cuando no estaba en mi vehículo, estaba con otras personas. Okay. Y entonces, en varias ocasiones, lastimé personas. Entonces, las puse en malas condiciones donde se tuvieron que enviar a hospitales y cosas así. Mi familia nunca se enteró porque yo hacía mis cosas callado, a escondidas. Muy reservado. Muy reservado en ese aspecto. Pero era muy bravetón, muy jaquetón. Y entonces, cuando estaba en el hogar con mis padres y la familia, era el más, como le llamamos, de conflicto, la persona de conflicto. Tu carácter cambió, o sea, tu personalidad cambió. Correcto. Por el estilo de vida que tenías, por las drogas, por ese mundo inmerso. Correcto. Porque te contrataban para maltratar a otra persona. Entonces, tu ADN cambió, eso es lo que tú nos quieres decir. Correctamente. Ya, te ponías muy fuerte, muy bravo en la familia. Y hubo un tiempo en el cual yo me creía que era un dios. Porque ¿creías que eras qué? Que era un dios, que era una persona a la cual la gente le tenía temor, le tenía miedo. ¿Cómo llegaste a pensar eso? Explícame un poquito eso. Llegué a pensar, bueno, lo pensé y lo tuve en mi mente por un tiempo en el cual cuando iba a ciertos barrios con unas personas que estaban en el bajo mundo, me veían y rápido entonces me llamaban por mi apodo y decían, por ahí viene fulano, y la gente que debía dinero o algo así ¿cómo se dice? Se desaparecía. Se desaparecía porque sí, sabía que si caía en tus manos, correcto, ahí había problemas. Sí. Wow. Entonces ese fue... ¿Cuánto tiempo estuviste así en ese proceso? Fíjate, en ese proceso estuve, te podría decir, como entre la edad de los 16 años a mis 18 años. O sea, que más o menos 2 años que estuviste en ese proceso. Pero en esos 2 años, desde antes había, pero no era una cosa tan grande
porque estaba en la escuela y en la escuela pues hacía mis cosas a escondidas. Claro. Y sí hubo una época, una vez, que de eso fue que aprendí, que cuando tuve un problema en la escuela, se mandó a buscar a mis padres y me suspendieron, Sí. porque encontraron ciertos artefactos dentro del bulto en el que cargaba. De ese aprendí, entonces cambié mi manera de hacer las cosas. Cambiaste de estrategia. Cambié de estrategia. ¿Qué tipo de... ¿Usabas armas, me dijiste? Sí, usaba armas y vendía lo que se llaman explosivos en la escuela. Ok. Mayormente se usan para las navidades y cosas así. Uh-huh. Entonces eso era lo que siempre buscaba la manera de buscarme dinero y empecé así. Y empezaste por ahí. Ok, continúa. ¿Qué más pasó ahí? Entonces de ahí empezaron la gente en el barrio pues a irse eliminando unos a otros. Unos cayeron presos, otros perdieron la vida. Uh-huh. Entonces mi madre tenía sospechas porque mi madre sabía y entendía, era más apegada a todos sus hijos y conocía a sus hijos. Okay. Y ella sabía y a veces me preguntaba que si yo andaba en malos pasos. Y yo pues como estaba en ese mundo no le quería dar ningún sufrimiento, ni quería que la familia se enterara, le decía que no, o sea, le mentía. Claro. Ahí entró ya el espíritu de mentira en mi vida también en ese entonces. Y un día mi padre me confronta y entonces tuvimos un intercambio de palabras y un percance entre nosotros, donde ahí yo me fui de la casa, dejé la comunicación con mi padre como por aproximadamente 3 meses, donde no nos veíamos, no nos llamábamos, no nos hablábamos. Okay. Eso afectó mucho a mi madre, que era la más apegada a la familia, la que siempre trataba que la familia estuviera unida, pero el más fuerte del hogar, del hogar donde yo vivía con ellos, era yo. Claro. Yo fui el último que se fue de la casa, era el más pequeño, pero era el que más problemas le daba a ellos por la manera de ser. Uh-huh. A raíz de eso, pues la familia pues me buscaba, me hablaba, pero me trataban un poco con distancia porque sabían que mi carácter y tenían sospecha de lo que yo estaba haciendo no era muy bueno. Nunca se enteraron porque nunca llegué a decirle, quizás por estos medios ahora están viendo el testimonio, pero le doy gracias a Dios que por lo menos Dios me sacó de ese mundo. ¿Cuál fue el peor momento que tú tuviste, Dani, en esta vida? Que te pagaban para poder maltratar a otra persona, que estuviste inmerso en las drogas, que estuviste inmerso en mujeres, te fuiste de la casa, pues eras un hombre peligroso, vamos a decir así, en ese tiempo, allá en Puerto Rico. Correcto. ¿Qué fue lo peor que te pasó, que tú dijiste, wow, toqué fondo, de verdad que esto fue bien difícil? Tú sabes, siempre hay un momento donde uno como que dice, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? Sí, le da un poco de miedo, tú sabes, ya ese valentón, ese hombre fuerte, como que... Sí, especialmente empecé a estar en un tiempo que me escondía por cierto tiempo. ¿Por qué te escondías? Porque empecé a ver que muchas de las amistades de las cuales yo tenía empezaron a morir, o sea, los fueron matando poco a poco. Gente cercana a ti. Gente cercana con las cuales a veces yo estaba días con ellos, okay, o horas con ellos, sí, y empezaron a ser linchados, como le decimos nosotros. Empezaron a enfrentarse en altercados con otras personas, okay, y perdieron la vida. Policías también que le quitaron la vida a esas personas. Claro. Y era una guerra interna. Me estabas explicando, Dani, referente a... Yo te hice una pregunta. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Explícame a mí y a los televidentes, o mejor dicho, a los televidentes y a mí, ¿cuál fue el momento más difícil que tú pasaste? Porque yo sé que este mundo, tú me estabas contando hace unos segundos, me hablabas de que había como una guerra, se enfrentaban, gente muy cercana a ti falleció, murió porque hubo enfrentamiento. Yo me imagino, el mundo de las drogas, hemos tenido acá en Punta y Coma testimonios
fuertes nos han explicado que este mundo es peligroso, definitivamente, porque pues la vendetta, matan a uno, matan al otro, todo es por la droga, todo es por el tráfico de droga. Pero tú me hablabas hace un rato sobre que estabas asustado, estabas temeroso y a veces huías. Explícanos un poquito de eso. ¿Cuál fue tu momento más, el punto de quiebre también? Explícanos, por favor. Pues como te estaba explicando, resulta que cuando empiezan a matar a las amistades con las cuales a veces me buscaban para hacer trabajo o lastimar a una persona, vi que esas personas empezaron a perder su vida porque empezaron a ser linchados por otras personas del bajo mundo o por intercambio de disparos con la policía. Claro. Y entonces en Puerto Rico, no sé en otros países, Sí. pero los barrios, los puntos de droga, cuando viene una persona nueva al barrio o del mismo barrio que se ha criado, quiere tener ese punto, empieza a buscar la manera de sacar a la otra persona, Okay. de Sacarlo de su territorio, de la zona donde ese está. territorio. Claro, para que él pueda distribuir y pueda fluir. Correcto. Yeah. Entonces, cuando empecé a ver esa pérdida de vida de las personas en las cuales yo estaba, y para gran sorpresa mía, un día estaba en el hogar con mi madre, estábamos en el balcón, estábamos hablando, Okay. y veo que pasa un carro así y se para adelante, como diríamos, 3, 4 casas de donde yo vivía. Okay. Y una persona muy reconocida en el barrio, con negocio, una persona próspera con negocio, sus hijos. Yo sabía que él lo que estaba haciendo y lo que había detrás de eso es linchada, es matada. La mataron en ese momento. En su propio hogar. Wow. Cuando iba con su nieta bajando para llevarla a la escuela, su esposa pierde la memoria en ese entonces. Eso me impactó, porque indiscutiblemente, aunque yo no bregara directamente con esa persona, era el cabecilla. Y entonces esa persona, yo bregaba a través con otras amistades que eran directamente que bregaban con él. Y yo sabía que ellos sabían que a mí me utilizaban para hacer esas cosas, pero por respeto a la familia, Claro. no había ese intercambio, ese alcance. Entonces ahí fue donde... Eso te sobrecogió, tú dijiste, sí. Wow, he llegado hasta un momento difícil, sí, muy peligroso. Correcto, ver en la manera que mi mamá se enfermó, ver en la manera que mi mamá en ese punto, en ese momento, por poco le daba un ataque al corazón. Eso me impactó a mí y me hizo empezar a mirar hacia atrás las cosas pasadas. Entonces empecé a apartarme un poco, pero también hubieron personas que empezaron a buscarme para hacerme daño o quizás quitarme la vida. Eso te iba a preguntar, ¿en algún momento tú temiste por tu vida? Sí. Tú dijiste, bueno, yo he maltratado gente, me pagaban para eso, he estado en el mundo del narcotráfico, he estado inmerso en este mundo donde las balas venían, entraban, salían, la gente moría, pero en algún momento tú pensaste en alguna pausa de tu vida, me van a matar ahora a mí, ahora yo soy la víctima, van a venir contra mí. Yo apunté acá la palabra venganza. Sí. ¿Tú temiste eso que pudieran ahora, así como tú, yo me imagino que habían otras personas que podían pagarle para hacer un daño a la otra persona? No tan solo a mí, sino a mis padres. O a tu familia, a claro, mis padres, por supuesto. Como ellos tenían negocio en el barrio, claro. Eran conocidos y tenían muchas personas queridas, Sí. Pues, eso llegó a mi vida, o sea, me impactó y empezó a llegar a mi mente y eso chocaba, Claro. Constantemente. En ese transcurso del tiempo, Okay. Entonces mi madre un día me dice, yo prefiero mejor mandarte a Estados Unidos con una de tus hermanas. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a hacer una pausa, no se mueva de punto y coma. Estamos bien contentos, le damos gracias a nuestro hermano Dani que nos está contando su testimonio. No se mueva de punto y coma
No cambie de canal porque regresamos enseguida, viene lo mejor. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Dani, cómo cruzó el puente hacia un cambio. No se mueva, regresamos. Dani, yo sé que hubo un momento difícil en tu vida donde tú quisiste tomar una decisión. Cuéntale un poco a nuestros televidentes qué te llevó a hacer eso y qué decisión fue. Porque yo sé que fue un momento duro, donde mucha gente en esta etapa de tu testimonio se va a identificar, porque muchos de los que nos están escuchando en este día, quizás porque están inmersos en ese mundo oscuro, dicen, wow, la única salida es esta. Háblanos un poco de esto, porque es importante que tu testimonio va a reflejar muchos cambios en nuestros televidentes. Sí, amén. Pues ese transcurso de vida que tuve, una etapa de mi vida bien fuerte. Sí. Luego que mi madre toma la decisión, después que me divorcié la primera vez, de decirme, hijo, prefiero mejor enviarte lejos, donde no te pueda ver, pero pueda hablar contigo, de vez en cuando irte a visitar. Prefiero mejor que te vayas a la distancia, porque para que te sigas perdiendo en este mundo aquí, en esta vida aquí así, prefiero mejor que te vayas o a que pierdas tu vida o que caigas preso. Ya cuando ella me habló así en ese momento, ya yo sabía que ya ella ya tenía la convicción de que tenía un hijo en el cual estaba envuelto en el bajo mundo y podía perder la vida o caer en prisión. Ella toma la decisión entonces de hablar con mi padre, sacarme un pasaje y me envíen a los Estados Unidos. Okay. A Estados Unidos cuando vengo en el 1990, 89, por ahí, llego a vivir con una hermana en la cual ella abrió la puerta de su hogar. Tuve un año con ella. Fue muy lindo ese tiempo porque ahí fue cambiando mi manera de pensar. Entonces tenía que empezar a moverme, a buscar trabajo para poder echar hacia adelante. Claro, independizarte y todo eso. Luego de ahí entonces me mudo para el estado de New Jersey. Okay. Allá estoy con un hermano, después viene otra hermana. Y ahí empezó mi etapa de vida a cambiar, a obtener buen trabajo, okay, donde ganaba suficientemente bien. Okay. Me casé, tuve 2 hijos en ese matrimonio. Okay. Empecé a trabajar como gerente en una tienda de gasolina también. Y al mismo tiempo tenía mis 2 negocios personales en la calle, donde vendía prendas, vendía ropa, okay, vendía productos naturales, okay, para la salud. Okay. Y empecé a trabajar en los casinos. Ahí empezó otro tipo de vida y empecé a estar bien económicamente. Okay. Hasta que vuelvo y trato de hacer el intento de volver al bajo mundo y ser alguien grande. Wow. Y empecé a tratar de vender droga en el estado de New Jersey. Sí. Y ahí empecé a obtener situaciones, problemas. Me divorcio, me separo, me voy a vivir solo. Tuve un robo en donde trabajaba y por no tener las pruebas suficientes caigo en prisión. De ahí salgo y me mudo para la Florida. Okay. Pasé unos años por probatoria, por no omitir ciertas pruebas, okay, a la policía. Okay. Y eso pues me llevó a otra etapa de mi vida donde pues la mentira y el tratar de volver al bajo mundo me afectó esa parte. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, ¿por qué llegaste a querer suicidarte?
¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues cuando me separo de la segunda esposa que tuve y ya ahí no estoy con mis hijos día a día con ellos, estaban pequeños, empecé a entrar nuevamente a ser el usuario de la droga y del alcohol. Entonces, la soledad, al estar en un vacío, al estar solo, venir esos pensamientos del tipo de vida en la cual tenía en Puerto Rico, llegó entonces a estar atacándome con una presión constantemente en mi mente. En 2 ocasiones llegó a mi mente quitarme la vida. Entonces, pues empecé a planificar la primera y me río porque Dios sabe cómo hace las cosas. No era mi tiempo todavía. Okay. En un apartamento que tenía una yarda atrás, había un árbol grande, frondoso. Voy y cojo la escalera y amarro una soga de una de las ramas del árbol. Y entonces me la pongo para quitarme la vida. Lo que es decir, ahorcarse. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Cuando tiro la escalera hacia el suelo y para quedarme enganchado en la soga y quitarme la vida, la rama se rompe y caigo al suelo. La rama se rompe y caes al suelo. Y caigo al suelo. Y no puedes suicidarte. Y no me puedo suicidar. Wow, Dios mío. Entonces en ese momento yo digo, wow, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Sí, empiezan a venir muchos pensamientos negativos a tu mente. Y entonces ahí tomé la decisión entonces de mudarme. Vengo a la Florida. Okay. En la Florida, pues, para mí todo el mundo hablaba de la Florida como que era lo más grandioso, lo más maravilloso, parecido a Puerto Rico, claro, por el clima. Claro. Llego a la Florida y entonces cuando llego aquí me choco con la etapa de que lo que ganaba allá, aquí no lo podía ganar, okay, en sueldo de trabajo. Entonces tenía que trabajar 3 trabajos para poder sobrevivir. Okay. Pero cuando llegué, empecé a trabajar, una persona me abrió las puertas de su hogar. Después quedo en la calle y cuando me di en la calle, llegué en una época hasta comer comida de la basura para poder sobrevivir. Porque no tenía dinero, no tenía dónde vivir. Tenía una hermana aquí, pues que mi hermana sabía y me dijo, tienes que pasar por tu propio sufrimiento, para que puedas y recapacites y cambies tu vida. O sea que tuviste que pisar fondo acá en la... Pisé fondo. Después que intentaste suicidarte, correcto, después que venías de esa vida en Puerto Rico, que ya nos has contado esa etapa, que fue tan dura, tan difícil, ya tenías 2 matrimonios en fracaso, ¿verdad? Correcto. No pudiste suicidarte. Y te amarraste en una soga, se cayó el árbol, en vez que tú cayeras, se partió el árbol. Correcto. Wow. Y ahora pisaste fondo, comías en la calle, dormías en la calle, o sea, comías basura, dices tú. Sí, por ejemplo, me paraba en los parqueos del 7-Eleven, sí, y cuando más o menos sabías que botaban comida, sí, pues estaba con otra persona más. Tenía un vehículo que era lo único que me quedaba y en el vehículo tenía todas mis pertenencias y ahí dormía, de parking en parking. Entonces, entre esa persona y yo, comíamos, íbamos los desperdicios que botaban, sí, de los restaurantes o las tiendas, y comíamos de ahí, de la basura. ¿Y qué pasó después? Entonces, de ahí empiezo a buscar trabajo, sí, consigo trabajo, empiezo a trabajar en 7-Eleven, empiezo a trabajar en McDonald's, y después digo que fue un ángel que Dios envió a mi vida. Lo conocí en 7-Eleven, me ofreció un trabajo bueno, con buena paga, trabajando para Room to Go, okay, anuncio no pagado. Entonces empecé a trabajar con él, más los 2 trabajos que tenía, y dormía más o menos aproximadamente 5 horas al día. Y el transcurso de delivery con Room to Go entre un lugar a otro, okay, se estrelló. ¿Qué fue lo que pasó? De ahí tú comenzaste a surgir. ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Cómo fue esa conversión? Cuéntale al televidente
después de toda esta historia tan difícil, Llegué, imagínate, llegué a los caminos del Señor. ¿cómo llegaste a los caminos del Señor? Llegué a los caminos del Señor a la segunda vez que intenté quitarme la vida por segunda vez. Okay. Me acuerdo, estaba en mi cuarto, Okay. a oscuras, y estaba amanecido, no había podido dormir. Había tomado pastillas para poder dormir y no me habían hecho nada. No te hicieron efecto. No me hicieron efecto. Tomé alcohol, mezclándolo Con las pastillas. con las pastillas para ver nada. O sea, intentabas matarte. Sí, tenía un Algo compulsivo por dentro, una voz que te decía mátate, elimínate. Exacto. Y no pasaba nada. Entonces cogí un cuchillo. Okay. Cogí un cuchillo y entonces empecé a planificar cómo iba a ser, pero al mismo tiempo que tenía el cuchillo, tenía un temor. Algo me aguantaba que no lo hiciera. ¿Qué querías con el cuchillo hacer? ¿Cortarte las venas, matarte? Esa era la meta que me había puesto, cortarme las venas. Cortarte las venas. Okay. Para desangrarme y morir. Pero cada vez que lo intentaba, había algo como que me detenía. Estaba solo en mi cuarto. Y entonces oigo una voz que me habla y me dice: hijo, busca de mí. Ve al templo. Ve al templo. Entonces llegué a la iglesia. En la Yan, fui a Fuente de Agua Viva. Okay. Fue el primer lugar donde fui. Okay. Ahí estaba el pastor Raymond Díaz. Okay. Y fui con el cuchillo en la mano. ¿Con el cuchillo en la mano? Sí, fui con el cuchillo bajo en la mano. Sí. Entré y me acuerdo que él estaba hablando de cómo Dios utilizaba y llamaba a la gente. Wow. Entonces ahí suelto el cuchillo, pero ya los ujieres y la seguridad empiezan a acercarse. Sí, claro. Y el pastor viene y dice: déjelo, que el Señor es quien lo está trayendo. Entonces llegué hasta la parte del frente. Cuando él hizo el llamado, yo ya iba de camino, pero no era yo quien iba caminando en ese momento. Era algo que me estaba empujando. Cuando llego a donde el pastor Raymond Díaz, él me habla y yo acepto al Señor en ese momento. Y empecé a llorar que no podía detenerme. Y él me abrazaba. Entonces de ahí me pasaron a un cuartito y hasta el día de hoy estoy en los caminos del Señor. Wow, gloria a Dios. Qué poderoso que es el Señor. Amén. Yo quiero decirte algo, tú que me estás escuchando. Si tú estás pasando por una situación similar como la del hermano Dani y te encuentras quizás a punto de suicidarte, a punto de tomar una decisión, yo te digo, juntamente con el hermano Dani, detente, ahí donde estás, no sigas adelante, no quieras suicidarte, no quieras eliminarte. Dios tiene una segunda oportunidad para ti y tú mismo vas a hacer ahora porque siento en mi espíritu que tú mismo tienes que hacer una reflexión, porque cada vez que se da un testimonio, el Señor nos muestra que hay una unción sobre ese testimonio, de poder, respecto al testimonio. No sé si me estás entendiendo, Dani. Sí. Cada vez que se da un testimonio y tú estás trayendo un testimonio a la mesa, estás trayendo un testimonio y los televidentes están escuchando, están diciendo: wow, qué tremendo, hasta quiso suicidarse y no pudo suicidarse. Después de una vida así, la gente te pagaba, estabas maltratando gente en Puerto Rico, inmerso en las drogas, estuviste en las calles comiendo basura. Entonces la gente dice: wow, mucha gente dice: yo estoy ahí, se identifica con el testimonio. Hay una unción que está acá. Y tú que me estás escuchando, el propósito es que tú te detengas ahí donde estás. ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio cuando querías una vez suicidarte? Ven y búscame, ¿verdad? Repite esa palabra. El Señor, digo que fue Él porque... Esa voz que escuchaste. Que escuché. ¿Qué fue lo que te decía? Dijo? Detente, búscame, ve al templo. Esa voz que el Señor le habló a Dani y dijo: detente, ven y búscame, es la voz que ahora mismo hace eco. Es una voz profética, Dani. Hace eco. Tú que estás escuchando y estás pasando por una situación similar, te decimos en este día: detente, no sigas adelante, ve, corre y busca al Señor, que en Él hay salvación.
¿Qué más pasó con tu familia? Cuéntanos la última parte de tu familia, porque sabemos que hay algo que se conectó. Dios te dio otra pareja más. Tuviste Correcto. la oportunidad de estar ahí. Para la gloria del Señor. Después de eso, entonces vengo a los caminos del Señor y conocí un amigo, buen amigo pastor hoy día. Me hizo una invitación a un retiro. Fui al retiro y de otra iglesia, hice la transición, me cambié a esa otra iglesia. Ahí conozco unos hermanos que hoy en día están con nosotros en la misma iglesia donde estoy. Y entonces, al llegar allí, me sentí que era el lugar donde Dios me estaba llamando y sentía algo diferente que nunca antes en mi vida había sentido. A través de eso, ahí conozco a mi esposa de hoy en día. ¿Qué es tu esposa actual? La esposa mía actual, vamos para 9 años de casados. O sea que no solo Dios te restauró, sino te dio tu nueva pareja. Correcto. Para poder estar con ella y poder disfrutar. Amén. De la familia. La conocí ahí, en ese transcurso de tiempo. Tuvimos un tiempo conociéndonos. Después nos casamos. Ella tenía 3 hijos. Ella tiene 3 hijos, que hoy en día son mis hijos. Amén. Ellos eran pequeños, yo los he criado, ellos me llaman papá. Son una adoración, una felicidad para mí. Wow. En mi vida. Después de ese transcurso de tiempo, de habernos casado y estar ahí, crecer espiritualmente, Dios nos mueve de ese lugar a donde estamos hoy en día, okay, en el Ministerio Internacional Rey Jesús de Orlando. Sí. Cuando llego ahí al Rey Jesús, antes de llegar ahí, yo pasé por un proceso, después de haberme casado con mi esposa actual, donde había muchos choques entre ella y yo, donde habían muchas peleas entre ella y yo. Eran 2 mundos que se unieron. Sí, eran como ella 2 poderes. Con su pasado y tú con el tuyo. Eran 2 poderes donde ella venía de una relación abusiva, donde yo venía de relaciones que tampoco eran muy felices. Exacto. Y entonces eso se juntaron y no hacían margen. Okay. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? En ese transcurso que estamos un día, estamos en nuestro hogar y tuvimos un percance, una indiferencia y hubo una pelea, abuso matrimonial, abuso doméstico y caigo en prisión. Okay. Caigo en prisión. A causa de ese problema que hubo. A causa de ese problema. Pero tú ya conocías a Cristo ahí. Sí, ya estabas. Los 2 conocíamos a Cristo, okay, y asistíamos a la iglesia. Okay. Entonces, ahí caigo en prisión. Estoy en el tiempo. Tú me dijiste algo clave que me impresionó en esa parte. Me dijiste, en buena hora que caí en prisión, sí, en ese momento. Sí, porque correcto. Pudiste reflexionar ahí. Cuando estuve adentro en la cárcel, lo tomé. Al principio, el primer día, me sentí mal. Yo dije, ¿cómo es posible que siendo cristiano? Pero sabes que siendo cristianos, entre los mismos cristianos, hay percances, hay problemas, hay situaciones. Y a veces Dios tiene que meter su mano para hacer una separación por un tiempo y llamarte cara a cara con Él. Y eso fue lo que pasó. Cuando caigo a la cárcel, lo tomé y yo decía, wow, es increíble verme a mí, ver mi persona en este lugar. Entonces, ahí empecé a orar más, ahí empecé a meterme más en la lectura de la palabra de Dios. Lo tomé como una intimidad directa con Dios. Okay. En donde Dios fue transformándome, fue cambiándome, y lo tomé y lo uso y digo, era importante que eso sucediera porque tenía que pasar, que yo cayera y ser transformado y ser cambiado, para cuando saliera de ese lugar, ser el hombre que hoy en día soy, el esposo que hoy en día soy, y estar nuevamente con mi esposa y mis hijos. Okay. Quiere decir que cuando tú saliste, ya nos quedan pocos minutos, vamos a tratar de ir a la parte final, tú dijiste, ahora sí voy a hacer las cosas mejor con mi pareja. Y eso te sirvió como un training, como un entrenamiento. Dios usó esa pausa de tu vida. Correcto.
ahí llegamos entonces al Rey Jesús. Hay una palabra clave que te dijo el pastor, me contaste. Sí, ahí llegamos al Rey Jesús y yo le dije entonces, después de haber salido, pues yo le dije, pastor, no podemos seguir en esta situación. Yo he estado preso por esto, pero vengo aquí ya decidido a que mi matrimonio o cambie o definitivamente me divorcie. Y el pastor dijo una palabra muy clave. Él me dijo, hijo, las puertas de este lugar están abiertas y estoy dispuesto, si me das la oportunidad, de ayudarte a ti y a tu esposa para restaurarlo. Simplemente dame la oportunidad. Le dimos la oportunidad y hoy en día somos un matrimonio restaurado, unidos, felices, en donde hemos restaurado otros matrimonios. Quiere decir que Dios te sacó de esa vida anterior. Escuche bien, televidente, observe bien lo que pasó en la historia de Dani. Te sacó de ese mundo, restauró tu vida por completo en lo personal, te dio una nueva esposa, tienes un hogar precioso. Amén. Ahora eres un líder espiritual de este ministerio, de la iglesia de Rey Jesús Orlando, eres un diácono, un líder espiritual, restauras otras familias. ¿Es así o no? Restauras sí. Otras familias, amén. Ministras otras familias. Pero yo quiero que tú hagas una reflexión final. Quiero que tú le hables al televidente y le digas que sí se puede hacer cuando uno poco a poco va camino al altar, uno poco a poco va camino a los brazos del Señor. Sí se puede, porque mucha gente que te está escuchando, te está viendo, dice, wow, yo estoy ahí, pero todavía falta. Todavía lo puedo hacer. ¿Qué tienes tú que decirle a ellos? Sí, tengo algo muy importante que decirles a ellos. Si hay tiempo, si hay oportunidad, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. La palabra de Dios nos ha enseñado que lo que viejo que pasó fue pasado, hoy son hechas nuevas. Yo te invito a que aceptes, busques del Señor para que tu vida pueda ser transformada, pueda ser cambiada igual que la mía. Hay solución a todo problema. No creo, y lo recargo, no creo que haya ninguna imposibilidad ni nada en esta tierra que pueda evitar la transformación, el cambio para ti, para tu vida. Búscate Dios porque Dios te puede transformar. Mira mi ejemplo, Dios me ha transformado. Dios tiene cosas muy lindas para ti. Lo único que te puedo decir es, abre tu corazón. Si abres tu corazón y dejas entrar a Dios en tu corazón, tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada y vas a ver las glorias y las maravillas que tiene el Señor para ti y tu familia. Gracias, Dani. Qué maravilloso es el Señor. Gracias a Dani por este testimonio tan poderoso que has traído en este día. Y gracias a todos nuestros televidentes que han estado ahí y han seguido este testimonio. Yo siento en mi corazón, acompáñame, Dani, vamos a hacer una oración. Porque yo creo que hay gente ahí que está viendo y se ha quedado pensando en todo este testimonio. Yo quiero orar porque siento en mi corazón, en mi espíritu, que hoy día es un día importante para cada uno de esos televidentes. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Tú has escuchado este testimonio de Dani. Yo quiero orar por ti ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Toca a toda persona que esté escuchando, esté frente a ese televisor. Tócalo en el nombre de Jesús. Ministra su corazón, libéralo, muéstrale cuán poderoso eres tú, Señor. Oh Yeshua, tú eres el poderoso, el grande en batalla. Si está en crisis, está pasando por un tiempo difícil, sácalo, Señor, de esa temporada de su vida. Muéstrale que en ti tú eres un Dios de segundas oportunidades y muéstrale que en ti hay oportunidad de empezar de nuevo, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este ha sido Punto y Coma. Gracias y será hasta la próxima edición. Dios te bendiga.